Saudações, senhoras e senhores, aqui é o irmão Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Hoje estou com o padre Héctor Romero para falar sobre um assunto que é como um complemento daquilo que temos publicado no site Controvérsia Católica nos últimos dias a respeito da reforma litúrgica. Nós já falamos aqui no canal do Controvérsia sobre a missa dita unacum, porque o católico não deveria frequentar as missas ditas em comunhão com os modernistas. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar porque nós seguimos a liturgia do Papa São Pio X. Como eu falei, este é uma continuação do trabalho que nós já estamos fazendo no nosso site, né, com artigos de Padre Ricossa, de Padre Anthony Checada, de Monsenhor Daniel Dolan, sobre essa matéria da reforma litúrgica. Então, aqui numa espécie de um catecismo, eu gostaria de perguntar ao padre Héctor Romero, padre, o que é a reforma litúrgica? Sí, entonces, digamos que vamos a poner en contexto la cuestión, ¿no? Es importante, es muy importante, seguir los principios, sobre todo los que estamos en este combate, hacemos eso, ¿no? Defender los principios católicos, ¿no? Los principios de la fe católica. Entonces, eso es fundamental. Pero, no solamente están los principios, ¿no? Que son tan importantes, sino que también la historia, vamos a decir así, es importante. También la historia de lo que sucedió en la iglesia es muy importante, digamos, ¿no? Es muy importante. De hecho, hay toda una bibliografía, toda una serie de estudios, de libros, acerca de la historia de la revolución, por ejemplo. La revolución en la sociedad, la revolución en la iglesia. Y sobre todo en la iglesia, hay una infiltración revolucionaria. Entonces, la revolución, esa enemiga secular de la iglesia, tiene varias formas, ¿no? Se presenta bajo la forma de las herejías, se presenta bajo la forma del judaísmo, se presenta bajo la forma de la masonería, del liberalismo, del comunismo, de muchos errores, digamos, sobre todo modernos, ¿no? Para referirnos con este nombre concreto de revolución. Pero esta revolución, digamos así, no solamente persiguió a la iglesia de manera exterior, sino que el drama que al cual nosotros asistimos y que estamos dentro de ese drama hace décadas, es la infiltración, no solamente un problema exterior, sino que la infiltración de la revolución, de los enemigos de la iglesia, en su seno, en el interior de la iglesia. Esto la gente tradicionalista lo conoce, o por lo menos debería conocerlo y recordarlo bien. En el siglo XIX, Pío IX publicó los trabajos de Cretinol-Joly, por ejemplo, poniendo al descubierto los planes de la masonería acerca de una infiltración a gran escala en la iglesia. Aquel texto famoso donde se dice que los clérigos tenían que marchar detrás de las banderas de la masonería, pensando que lo hacían detrás de las llaves apostólicas, de la bandera de las llaves apostólicas. Entonces hay toda una infiltración masónica en la iglesia, y así llegamos a, lo que nos ocupa más concretamente hoy, San Pío X, el Papa que todos los católicos, verdaderos católicos, que tratamos de ser verdaderos católicos, veneramos y cuyo magisterio recordamos permanentemente, ¿no? Bueno, San Pío X, en aquella famosa encíclica Pascendi, que es una especie de declaración de guerra al modernismo, San Pío X dice claramente, y lo repite en un motu propio, que la iglesia, los peores enemigos de la iglesia son los modernistas, y que los modernistas
ya no están fuera de la iglesia, sino que están en el seno mismo y en las venas mismas de la iglesia trabajando. De hecho, él favoreció a aquel grupo Sodalicium Pianum para perseguirlos al interior de la iglesia, porque ese trabajo es el que estaban haciendo de infiltración. Muy bien, un trabajo que fue continuado, un trabajo en el que tristemente San Pío X no tuvo un éxito completo. Como dicen otros padres en conferencias, San Pío X solamente pudo matar, vamos a decir así, la cara visible del modernismo. Pero el modernismo lo que hizo es agachó la cabeza, fingió sumisión y obediencia, se volvió más discreto de lo que era antes y continuó su camino, de modo tal que los papas, sucesores de San Pío X, ya no advirtieron la gravedad del peligro modernista, por lo menos no con la conciencia que tenía San Pío X, por esta táctica del modernismo, que lo que hizo es tratar de pasar lo más desapercibido posible. Y así esa infiltración que ya San Pío X denunciaba al comienzo del siglo XX, se creció y ocupó gran parte de la jerarquía de la Iglesia. Y así llegamos al pontificado de Pío XII. Entonces, los que creen que el Vaticano II llegó en un plato volador, están muy equivocados. Un disco volador. Claro, exacto. El Vaticano II es la obra del trabajo de hormiga y de un trabajo metódico y sistemático de una serie de personas. Padre, e essas personas se organizavam em movimentos, né? Foram em vários movimentos, e dentro desse contexto de infiltração da revolução dentro da igreja, houve também o movimento litúrgico. Eu gostaria, Padre, que o senhor explicasse um pouco melhor essa questão do movimento litúrgico e o seu papel nessa questão da reforma litúrgica, por favor. Exacto, el movimiento litúrgico precisamente es una cuestión que va de la mano con esta que estamos mencionando, de la infiltración, porque se trata de lo mismo, ¿no? Entonces, el movimiento litúrgico es un movimiento que nació un poco con Dom Guéranger, aquel abad de Solesmes, de finales del siglo XIX, que hizo un trabajo de restauración y de unidad litúrgica en Francia, donde se luchó contra la tendencia galicana dentro de la liturgia romana y se abrazó de manera completa la liturgia romana. San Pío X fue continuador y fue impulsor de este movimiento litúrgico. El problema es que este movimiento fue infiltrado, así como sucedió con la iglesia, fue infiltrado también. Entonces, poco a poco, después de San Pío X, los modernistas lo fueron tomando a este movimiento litúrgico. Los modernistas diseñaron un plan para lograr lo que hoy lograron. Cuando ellos veían que se les cortaba el paso en ciertas materias, por ejemplo Payendi, por ejemplo Sodalicium Pianum, por ejemplo el mismo Pío XII con su encíclica Humani Generis, en cuestiones doctrinales, más de una vez se les cortaba el paso. Entonces se refugiaron, por decir así, ya que no podemos forzar a la iglesia por el momento a cambiar sus dogmas, al menos vamos a tratar de fortalecernos en otras materias que no son el dogma propiamente dicho, y nos vamos a trincherar en esas materias para intentar cambiar lo que la iglesia hacía y enseñaba en esos puntos. Eso sucedió con la liturgia, que fue un caballito de batalla, como decimos, una especie de caballo de Troya, de los modernistas. La cuestión litúrgica. No solo la cuestión litúrgica, también lo hicieron, como Diogo sabe bien, que se interesa especialmente en esa materia, con la Sagrada Escritura. De modo tal que las personas que saben historia saben que muchos libros, a partir especialmente de los años de la Segunda Guerra Mundial,
en materia de Sagrada Escritura y en materia de litúrgica, varios autores católicos ya no eran confiables. ¿Por qué? Porque ya sostenían sus ideas modernistas. Entonces, esto es todo un proceso. Incluso antes de hablar del reinado de Pío XII, podríamos irnos atrás también, porque digamos, este aprendizaje que tenemos que hacer de la historia, porque, como decían los antiguos, historia magistra vitae, la historia es maestra de vida, nos da muchas enseñanzas para no caer luego en los mismos errores. En el pontificado de Pío XI, estoy hablando de Pío XI, no de Pío XII, estoy hablando de Pío XI. En el pontificado de Pío XI comenzó la misa dialogada. ¿Por qué? No había misa dialogada. Hubo un congreso de liturgia donde se celebró por primera vez una misa dialogada. Cuando hablamos de misa dialogada me refiero a la misa en la que el pueblo responde. Responde a las oraciones del sacerdote. Hay que recordar que esto no sucedía así antes de Pío XI. Incluso durante el mismo reinado de Pío XI no era así hasta este congreso, donde empezó a ganar terreno esta idea de misa dialogada. Donde el pueblo responde, ya no solo el acólito, como era hasta entonces, sino el pueblo. Y esto se debe a las ideas de los modernistas acerca de la actuosa participatio, de la participación activa del pueblo en la liturgia, que era uno de los puntos en los cuales ellos insistían. También es muy interesante, precisamente Tiobo habla del artículo del padre Ricosa, es muy interesante, y los animo a los oyentes y a quienes están viendo el video, los animo a hacerlo, a leer, a estudiar, por ejemplo, ir al documento de Pío VI, si no me equivoco, la bula Auctorem Fidei, condenación de los jansenistas. En esta bula tenemos una serie de errores litúrgicos condenados por Pío VI, y estamos hablando justamente de Pío VI, y estamos hablando del jansenismo, intento de introducir sus ideas dentro de la Iglesia, ya en esa época. Hay una serie de errores condenados por el Papa. Por ejemplo, el concilio de Pistoia, decimos en español castellanizando la palabra, sería en francés pistois o algo por el estilo, sí. Este conciliábulo, este sínodo de Pistoia, enseñaba, por ejemplo, que no se debía decir misa privada, es decir, aquella misa donde no hay pueblo. Enseñaba una serie de errores litúrgicos que ustedes los pueden ver en el Denzinger, por ejemplo. Entonces, esto viene de lejos y hay un intento de que la Iglesia acepte todas estas cosas, de forzarla a aceptar todas estas cosas que viene desde lejos. Sí. E é importante aqui então referir o artigo que o padre fala do padre Ricosta, se chama A Heresia Antilitúrgica. Ele pode ser acessado no site do Controvérsia, controversiacatólica.com, e nós falamos sim, né, da Auctorem Fidei de Pio VI, que condenou o concílio de Pistoia, e nós temos, né, então muitos erros desse concílio de Pistoia que vão sendo introduzidos por meio do movimento litúrgico, que a princípio, quando começou com Dom Prosper Guéranger, na verdade combatia o jansenismo, combatia esses erros, ele veio para combater esses erros. Então, enquanto eles falavam em vernáculo, promovia o latim, enquanto eles falavam em varrer a igreja da solenidade, dos cantos e coisas assim, o Dom Guéranger promovia tudo isso, tudo que era romano, não é? Então, esse era o espírito inicial do movimento litúrgico, porém, a partir dos anos 20 e 30, como o padre já salientou, começou a ser infiltrado por modernistas, e aquelas coisas que o movimento litúrgico combatia, que era o jansenismo,
na verdade, começaram a ser a que ele estava tentando introduzir, né, e fazendo pressão por meio de certos organismos, né, sobretudo na França e na Alemanha, para fazer então uma reforma geral, né, padre? E aqui então já vamos nos acercando do pontificado de Pio XII. Então, o que acontece de importante nessa matéria do pontificado de Pio XII? Exacto, todas estas cosas que para tener más detalle de esto pueden referirse al sitio de Controversia Católica y a los artículos y videos que han sido publicados y que están en diferentes lugares y que estamos preparando también, pueden tener más informaciones. Precisamente en estas fuentes que se citan, pueden ustedes encontrar en el libro del padre Didier Bonter, que era un padre de la fraternidad, San Pío X, que escribió un libro que se llama El Movimiento Litúrgico, que ustedes ahí tienen la historia del movimiento litúrgico. Más allá de la posición que tenía o tiene este padre y de dónde viene, como dice la Imitación de Cristo, presta atención más a lo que dice y no a quién lo dice. Ustedes tienen en este libro muchas informaciones y mucho detalle acerca de lo que fue el movimiento litúrgico. Muy bien, entonces este movimiento litúrgico, infiltrado por modernistas como don Lambert Baudouin, con ciertas ideas teológicas falsas, como con Odo Kassel, hay otros autores, un cierto padre Lowe, un tal Jungmann, Pius Parsch, tenemos diferentes autores, claro, Boyer, diferentes autores modernistas que insisten en este tema litúrgico. Una de las cosas que fastidiaba más al movimiento litúrgico era la Semana Santa. Y utilizaron esto un poco como un ensayo general de la introducción de sus ideas. La introducción de sus ideas. Repito, hay una revolución en la Iglesia, una revolución que se realiza por etapas. Es evidente que Bergoglio no podía aparecer a la muerte de Pío XII porque nadie lo iba a aceptar. Entonces es evidente que los modernistas de la época de Pío XII no podían presentarse como se presentaron después, porque todavía en la época de Pío XII tenemos un verdadero papa, que ciertamente tiene una intención católica, que obstaculiza eso. Entonces ellos tienen que hacerlo de manera oculta. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron siempre, hubo reuniones ocultas, encuentros secretos, y así fue como fueron haciendo las cosas. Utilizaron, porque los modernistas siempre utilizan pretextos. Por ejemplo, con el Vaticano II, más adelante, para lograr introducir la libertad religiosa, ellos van a venir con que no, porque en los países donde la Iglesia no es mayoría, donde el Estado no es católico, pedir la libertad religiosa va a favorecer a la Iglesia. Entonces hay que insistir. Sí, solamente que se olvidan del detalle de que precisamente es algo excepcional, y que la Iglesia siempre pidió la libertad religiosa en los países que no eran católicos. Pero utilizan algo excepcional para lograr introducir el principio. Y eso lo han hecho siempre. Durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron el pretexto de es difícil conseguir aceite de oliva, por ejemplo, entonces pidamos a la Santa Sede que nos conceda utilizar lámparas eléctricas para el Santísimo, concesión que fue otorgada por Pío XII, por ejemplo, con sin duda una excelente intención, como siempre, pero es que él no sabía lo que querían ellos hacer. Él no vio tampoco lo que nosotros vemos hoy. Ellos durante el pontificado de Pío XII, sembraron las semillas del árbol que nosotros vemos hoy. Padre, o senhor poderia dar aquele exemplo da mãe, a intenção, aquele exemplo que tínhamos conversado, não é? De que uma questão é a perspectiva de Pio XII e outra concedendo, não é? E outra dos modernistas executando ou promovendo. ¿Cómo es esa diferencia en una ilustración y un ejemplo? Claro, entre muchos ejemplos que se podrían utilizar, un padre recientemente en un video explicando que nosotros estamos
traduciendo, ¿no? Explicando todos estos asuntos, él da un ejemplo que es perfectamente entendible para cualquiera. Él habla de que, ¿no es cierto?, habla de un niño, de una crianza, que le pide permiso a su madre para colocar su cadera cerca de la chimenea, cerca del fuego. Entonces la madre, esto de colocar la cadera cerca del fuego, seguramente para calentarse, porque tendría frío, no ve nada malo en eso, entonces le permite hacerlo. Pero el problema está en que esa crianza, ese niño, en realidad quería esa cadera para subirse de arriba de esa cadera, de esa silla, y tomar y pegar una estatua que estaba sobre la chimenea y romperla y quebrarla. Entonces, la madre, con una intención excelente, le permite utilizar esa cadera, acercar esa cadera, pero es que ella no sabe para qué va a utilizar, cuál es el fin último que tiene la crianza. Ella no sabe, ella solamente mira a esa primera, a ese pedido que se le hace, pero no conoce el fin último de ese pedido. Es un ejemplo que podemos aplicar a Pío XII. Pío XII hizo ciertas concesiones, pero él no sabe a dónde estaban apuntando esas concesiones. Esas concesiones pretendían sentar un precedente para algo mucho más grande que se pretendía hacer después, seguramente después de él, que era cierto obstáculo, él por supuesto, para la realización de todos sus proyectos. Entonces, hay concesiones de diferente tipo. Aparecen en esta época muchas concesiones realmente, que son ciertamente cosas que no son malas en sí mismas, pero repito, está la intención detrás de estas personas. Por ejemplo, solamente entre muchas que podía nombrar, voy a nombrar una para que ustedes vean. Por ejemplo, la liturgia promulgada por Pío XII, que ciertamente no elaboró Pío XII, que solo promulgó, esta liturgia, entre varias cosas que contiene, que de hecho a mí me chocaban hace bastante tiempo, es el sábado santo, durante la vigilia pascual, en medio de la ceremonia más solemne del año, o sin duda una de las más solemnes del año, resulta que el padre hace una renovación de las promesas del bautismo con los fieles. Cosa que está muy bien, cosa que hasta es edificante. Pero el problema está, repetimos, la intención de los reformadores. Intención de los reformadores es introducir poco a poco el vernáculo en la liturgia. Esta renovación se hace en vernáculo. Y na face, ¿no?, de frente para... Exacto, cara al pueblo. Varios ritos van a ser en esta época por primera vez cara al pueblo. No había este tipo de ritos antes. Sí. Y padre, entonces la intención, como vimos, de los modernistas era criar un precedente e desta maneira poder dizer assim, então, já que temos na principal, né, na mais solene liturgia do ano, né, na Semana Santa, o vernáculo, por que não estender isso para todo o ano? Não é? Porque se nós já temos o padre voltado para o povo, como isto é bom, não é? Então por que não estender isso também para todo o ano e mudar, então fazer uma mudança mais radical da liturgia? E de fato... Recordemos, perdón, que la Sexta Feria Santa, en consonancia con esto que usted está mencionando y que estamos mencionando acerca del vernáculo, recordemos que la Sexta Feria Santa también se introdujo el rito del Pater Noster recitado por el celebrante junto a la asamblea. Recordemos isso também, né? Sim, padre, e de fato, isso é uma coisa que nós dizemos, não é? Mas que não somos nós, na verdade, os próprios modernistas, depois que eles conseguiram, né, consumar a sua infiltração com o Vaticano II, deixaram muito claro que era essa a intenção. Não é? E nós temos que personagens muito importantes,
para a reforma da Semana Santa, que estavam próximos, né, da comissão responsável pela Semana Santa, como o então cardeal Montini, que se tornou Paulo VI, não é? Que depois iria promulgar a missa nova, ele vai e declara realmente que o precedente, né, da Semana Santa foi o primeiro passo para chegar à missa nova. Claro, entonces eso está en la Constitución Missale Romanum, donde Pablo VI dice claramente que la Semana Santa de Pío XII es la primera etapa de la adaptación del misal romano a las necesidades de nuestra época. Adaptación, esto es bastante grave, está dicho por ellos mismos. ¿Y por qué lo dicen? Porque lo hicieron ellos mismos. Lo hizo Monseñor Bugnini, Aníbal Bugnini, el arquitecto de la nueva misa, es el autor de esta reforma. Padre, mas alguém poderia objetar, me desculpa interromper assim, mas alguém poderia objetar, e eu já ouvi essa objeção, infelizmente, diz assim que, não, mas nós não podemos confiar no que os modernistas falam, que na verdade não existe essa continuidade, a reforma litúrgica de Pio XII é uma coisa, a missa nova é outra. Então, padre, como fica isso? Bueno, no tengo mucho para decir al respecto, sino que los hechos hablan por sí solos. Si tenemos como secretario de la Comisión de Liturgia la comisión encargada de realizar la reforma de la Semana Santa, ya tenemos como secretario a Monseñor Bugnini, y luego, simplemente observando los ritos resultantes, vemos que, por ejemplo, se introduce el vernáculo así de golpe, creo que los contrafacta non fit argumenta, ¿no? Contrafactum, perdón, non fit argumentum, sí. Delante de los hechos ya no sirven más los argumentos, ¿no? Es un hecho que hay un camino que conduce a la nueva misa, cuyas primeras etapas es la reforma de la Semana Santa. Es un hecho. Entonces, pienso que si resulta que Monseñor Bugnini es el autor de esto, me parece que mucho más no se puede decir, ¿no es cierto? Sim, padre. E então aqui eu penso que agora a gente já pode chegar num certas conclusões, não é? Para realmente explicar para os fiéis, né, o porquê nós realmente não seguimos esses ritos, né, de 1955 para cá, os ritos da Semana Santa e outras modificações, não é? Vai ficar mais claro, porque aqui já dá para perceber, bem, até a época de Pio XII, não é? Nós temos que, bem, só havia isto, eram algumas modificações, certo, novas, de fato, tinham certo impacto, mas estavam ali apenas isso. Mas hoje em dia, não é? Aqui no nosso tempo, nós temos que os modernistas já consumaram o seu trabalho de infiltração e a utilização, não é, desse rito de Semana Santa dá-lhe sim um precedente, dá-lhes um argumento, e nós não queremos desconceder isso, né, um precedente. Então, como fica, padre, essa questão então ali dos motivos, não é, que nos fazem não seguir, não é, a Semana Santa e também as rubricas, as coisas introduzidas, não é, ali já no pontificado de Pio XII, em razão do movimento litúrgico, né, e da comissão litúrgica. Quais seriam os motivos, né, que nos levariam a isso? Bueno, en primer lugar, por supuesto, hay que repetir la cuestión de que aquí los principios no están en discusión. Pero lo que pasa también es que la historia habla por sí misma. Eso es una primera cosa que uno podría decir. En segundo lugar, lo que no está en discusión es la autoridad de Pío XII, por supuesto. Pío XII es verdadero papa, Pío XII tiene ciertamente una intención católica y sus leyes son verdaderas leyes. Eso no está en discusión. No impide todo esto lo que señalamos antes. Una cosa no quita la otra. La historia, repito, habla por sí misma. Entonces, las leyes de Pío XII, esta ley, la ley de la Semana Santa, ¿qué sucede con ella? Bueno,
Yo creo que lo primero que se puede decir es que al respecto de la ley hay dos extremos a evitar. Uno sería, digamos, intentar decir que como la situación es absolutamente extraordinaria, la ley no importa más. Entonces, el derecho canónico lo dejamos de lado y hacemos un poco lo que queremos. Este error, entre otros, sería el error de los conclavistas, por ejemplo. Aquellos que, o por ejemplo, aquellos obispos de la línea de los obispos casados, digamos así, que consideran que muchas leyes ya no interesan, dada la situación actual. Están los conclavistas, está la gente que imprudentemente se une con ellos, etc. Bueno, todo esto por supuesto que está mal. Ese es un extremo a evitar. La ley no cuenta. El otro extremo es precisamente el contrario. Vamos a aplicar la ley, la ley interesa tanto que se encuentra exactamente como estaba en la época en que fue promulgada. O sea, tengo que guardar obligatoriamente y exactamente como antes, por ejemplo del concilio, todas y cada una de las leyes de la Iglesia. Bueno, si hiciéramos esto, así como critiqué la otra posición, si hiciéramos esto, no podríamos hacer ningún tipo de ministerio sacerdotal, no podríamos dar los sacramentos a los fieles, no podríamos hacer prácticamente nada de lo que hacen los sacerdotes tradicionalistas, con derecho, por cierto, con todo el derecho, por cierto, porque los fieles necesitan. Entonces hay que evitar tanto un extremo como el otro. O evitar decir que las leyes de la Iglesia no cuentan y evitar decir que cuentan tanto que tengo que guardarlas de modo absoluto en todo momento. Porque la situação não é assim. Sim, mas então, padre, eu posso me questionar também, o fiel pode se questionar. Claro, nós entendemos que, por exemplo, a questão das confissões, não é? É necessário as confissões, é necessário que o padre, por necessidade também, às vezes celebre missa, né? Em um ambiente que não é um templo, né, católico, consagrado e tudo mais, né, por questões de emergência e tudo mais. Essa questão, por que não seguir essas mudanças que foram validamente feitas, né, por um Papa legítimo, que seria Pio XII? Quais seriam os motivos neste caso em particular? Como que a gente poderia aplicar nesse caso em particular essa questão que o senhor está falando da epiqueia, né? Sí, por eso necesito para esto terminar con la manera, con este aspecto general para poder aplicarlo al caso particular. Sí. Entonces, esto acerca de la ley, sobre todo la ley en nuestros días. Perfecto. Monseñor Guérard de Laurier, que muchos sacerdotes respetan y veneran, por cierto con razón, seguía la liturgia de San Pío X. Y por cierto que como teólogo que era, tenía toda una explicación al respecto. Monseñor Guérard decía que las leyes tienen un doble valor. Tienen un valor directivo y tienen un valor ejecutivo. O tienen una fuerza directiva y una fuerza ejecutoria, vamos a decir así. La fuerza ejecutoria de la ley, la que hace que se aplique como siempre se ha aplicado, ¿de dónde le viene a la ley? Le viene de la autoridad. Ahora bien, todos los que nos llamamos sedevacantistas o aquellos que constatamos la vacancia de la sede, decimos precisamente eso, que la sede está vacante, o sea, no hay papa. O sea, la ley no tiene exactamente la misma fuerza, el mismo valor, la misma fuerza que tiene en tiempos normales. Es una primera aclaración que hacía Monseñor Guérard. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que no vale, que no sirve? No, decía Monseñor Guérard. Sigue teniendo una fuerza directiva, pero ya no tiene exactamente la misma fuerza que tenía
antes. Yo debo seguirla porque me marca una dirección, porque me marca un espíritu de la iglesia y porque me marca una intención de la iglesia. Pero sabiendo al mismo tiempo que no tiene exactamente la misma fuerza que antes. Luego, el otro principio a aplicar es este de la epiqueia, por supuesto. Epiqueia que más allá de una serie de consideraciones que se pueden hacer sobre la epiqueia, explicando en qué consiste la epiqueia es simplemente una aplicación de la ley, una aplicación prudencial de la ley. Es decir, que la ley es hecha de modo general. La ley no está creada, normalmente al menos, de modo para casos extraordinarios, aunque la misma ley a veces los contemple. Pero la ley está hecha de manera general. Lo que puede suceder a veces con la ley es que la aplicación, debido a ciertas circunstancias de una ley, puede volverse nociva, no por la ley en sí misma, sino por un cambio de las circunstancias. Entonces, en un caso extraordinario, puede la ley, la aplicación de la ley, volverse nociva. Y ahí está esta virtud de la prudencia, de la cual forma parte la epiqueia, para, en el caso particular, en el caso extraordinario, juzgar que esa aplicación se volvió nociva y, por lo tanto, abstenerse de seguir la ley en un caso concreto. Esto lo aplicamos al caso de esta liturgia de Semana Santa. En el caso de esta liturgia de Semana Santa, nosotros hemos visto las últimas etapas de la revolución litúrgica. Algo que Pío XII no pudo hacer. Nosotros hemos visto cuál era el árbol que sembraron los modernistas. Exactamente. Árbol, sin duda, particularmente siniestro. Entonces, como nosotros, en las circunstancias en las que estamos, podemos saber, podemos tener mayor conocimiento que el que tenía Pío XII en ese momento, que no, al menos no se dio cuenta del tremendo peligro que había en materia litúrgica, aunque sí se dio cuenta de algunas cosas, pero no de todas. Y esto es un hecho histórico también. Los invito a revisar, por ejemplo, ciertas cartas que son públicas, por ejemplo, de Pío XII a un obispo alemán en particular, mostrando que él no tiene conciencia, al menos no completa, del peligro que en materia litúrgica, y no solo en materia litúrgica, se cierne sobre la Iglesia. Porque recordemos que ¿por qué tanta insistencia en la cuestión litúrgica? ¿Por qué? Porque lex orandi, lex credendi. La ley del creer establece la ley de la oración. A la oración que yo tenga, esa oración muestra la fe que yo tengo. Si yo rezo profesando errores, por supuesto que hay un problema respecto de mi fe. Entonces ellos saben que tocando la liturgia voy a hacer poco a poco rezar a los católicos en el sentido modernista. Y los voy a llevar paulatinamente a la nueva misa. Entonces, yo creo que lo sintetizo de esta manera. Esta razón histórica, que es innegable, repito, aquí no están en juego los principios, así que los documentos de la Iglesia respecto de la obediencia, respecto de la infalibilidad de las leyes litúrgicas, los profesamos a 100% y damos la vida por ellos. Eso no está en discusión aquí. Pero hay una razón histórica que, guste o no guste, existe. Y nadie que conozca un poco la crisis modernista en la Iglesia puede negar esto. Entonces, desde la virtud de la epiqueia, ejerciendo la virtud de la prudencia, juzgamos que esta reforma se volvió nociva. ¿Por qué? Porque contemplamos los frutos de ella, los frutos completos, los frutos acabados. Lo que estaba en germen en aquella reforma, lo estamos viendo en su plenitud
y nos horroriza. Entonces, para proteger la fe de nuestros fieles, evitamos que participen de unas ceremonias que son las primeras etapas de la revolución litúrgica. Dicho esto, aprovecho para decir que sin condenar a nadie hacemos esto. Porque no olvidamos, y lo acabamos de mencionar aquí varias veces, que Pío XII es verdadero papa. Por lo tanto, aquel que quiera seguir la reforma de Pío XII está en su derecho, puesto que es una ley de la Iglesia, y puesto que no hay herejías ni errores, porque está cubierta esta reforma por la infalibilidad de la Iglesia. Pero no dejo de observar desde la historia que están los gérmenes de la revolução litúrgica em ellos. Seria uma questão de prudência, realmente, né? De aplicação do princípio de Epiqueia e também uma questão até mesmo de fidelidade às próprias intenções do Papa Pio XII, porque nós sabemos, Padre, também, isso nos informam, graças a Deus, esses artigos maravilhosos que temos ali no site do Controvérsia Católica, como a heresia antilitúrgica do Padre Ricossa, que era para ser transitório de qualquer forma. De qualquer forma, vamos supor que houvesse, então, realmente eles não tivessem logrado naquele momento acontecer a infiltração e fosse então eleito um Papa verdadeiro e legítimo, não é? E continuasse então a sé não estivesse vacante, bem. Então, neste caso, de qualquer forma, não era a intenção, né, de Pio XII que isto permanecesse. Era algo transitório, né, e efetivamente, de fato, na história se viu que logo foi mudado também. Claro, y el pretexto, volviendo a lo de las concesiones que decíamos antes, y el pretexto para conseguir esta promulgación de parte de Pío XII, o sea, para tocar los ritos de la Semana Santa, el pretexto de los modernistas fue la cuestión del horario. Esa fue la primera cuestión presentada. No se había dicho nada acerca de los ritos, pero ellos presentaron el caso de que esta liturgia de la Sexta Feria Santa o de los últimos días de la Semana Santa hasta el Sábado Santo, que se realizaba en la mañana, por ejemplo, los fieles tenían dificultades para asistir. Primer pretexto utilizado, lo cual era real. El trabajo de la gente en las últimas décadas, cómo se organizó la sociedad, verdaderamente era dificultoso para los fieles de asistir a estas ceremonias. Y en esto había una verdad. Pero para esto usted no necesita tocar los ritos. Lo que pasa es que esto fue el pretexto. Entonces, también en el caso del Sábado Santo, por supuesto que para que la gente más o menos tenga idea, esto está en otros videos, en otros artículos, esta liturgia al principio de la Iglesia fue creada para la noche, por eso se llama Vigilia Pascual. Por eso tiene tantas lecturas y es larga porque la Iglesia en la noche de Pascua bautizaba a los catecúmenos. Pensemos en los primeros siglos de la Iglesia donde los catecúmenos eran muy numerosos. Por esto esta era una liturgia larga y era hecha en la noche. Esto explica la duración de la liturgia, ¿no? Luego, más o menos hacia la Edad Media, esta liturgia se empezó a celebrar de la noche en que se hacía, se empezó a celebrar más temprano. Por ejemplo, en el caso del sábado, por la mañana o mediodía. Y así fue hasta Pío XII. Es verdad que cuando vamos a ver los textos de esta liturgia, encontramos que se habla de la noche sagrada en la cual Cristo resucitó, la noche en que los judíos, los hebreos escaparon de Egipto, etcétera, etcétera. Se hace alusión permanentemente a la noche. Y es verdad que queda un poco extraño, se puede decir, celebrar esto por la mañana. Esto tiene una razón histórica que acabo de explicar. O sea que en principio no había ningún obstáculo a trasladar esto, como era en el principio, a la noche. Pero para eso no se necesitaba tocar los ritos, lo que desgraciadamente sucedió. Y, repito, sucedió con un pretexto. Y así lograron sacar muchas cosas a Pío XII.
que estaba enfermo, Muito bem. dicho sea de paso, cuando se realizaron estos cambios. Sim. Muito bem. Muito obrigado, Padre Hector Romero, por compartilhar tantos conhecimentos sobre essa questão tão importante da reforma litúrgica. ¿Há mais alguma coisa a tratar? Por supuesto que insistimos en que todos tenemos que tener respeto por las leyes de la Iglesia. Por ejemplo, mencioné antes el celibato, por ejemplo, la formación en los seminarios, y todo tipo de leyes en la Iglesia tenemos que tener respeto. Pero nuestro Señor ya nos dice en el Evangelio, hablando en particular de los fariseos, que la letra mata, pero el espíritu vivifica. No siempre se puede aplicar la letra de manera completa. No siempre es prudente. No siempre es benéfico. No sé si he puesto el ejemplo, pero aprovecho para mencionarlo ahora como último ejemplo, si usted quiere. El ejemplo también del niño. La madre le dice a sus hijos, ¿no? Me voy a comprar, ustedes se quedan en casa, no se mueven de aquí. Pero resulta que hay un incendio. Es evidente que la madre, la intención de ella no era que se quedaran y se quemasen. Al contrario, serían desobedientes si se quedasen estando el fuego ahí. Porque la madre, la razón por la que les dijo quedarse en la casa es para su seguridad. Y es lo que cuenta. Del mismo modo, de manera análoga, la aplicación de las leyes en la Iglesia debe ser hecha de manera sabia y prudente. Muito bem. Muito obrigado, Padre Hector Romero. Eu gostaria de pedir, né, que o Senhor nos desse a sua bênção. Sí, por supuesto. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos, et manet semper. Amén. Amém.